Hola, bienvenidos a nuestro programa Develando las Escrituras. Gracias por estar allí acompañándonos cada semana en el estudio de la Palabra de Dios, que desde ya te vamos invitando para que puedas tener tu Biblia contigo. De esa forma puedes ir junto a nosotros viendo cada pasaje y analizándolo juntamente, ¿ok? Pero antes de darte la bienvenida, Alba, decirles que si no tienes una Biblia, por favor. Me leíste la mente. Sí, bueno, ok. Por favor, comunícate con nosotros. Medios que tú tienes para poder comunicarte con nosotros van a estar apareciendo en pantalla, pero principalmente te vas a radiomeser.com, nuestra página de internet, y allí vas a encontrar todos los medios para comunicarte con los otros, toda la información de nuestro ministerio y a su vez también de Radio Meser. ¿No es así, Alba? Así es, gracias nuevamente por estar ahí y por favor dale like, me gusta, share o compartir para que muchas más personas puedan entonces recibir todas estas buenas nuevas de salvación que se transmiten a través de este y de todos los programas que tenemos en el ministerio, Nuestras Voces en el Desierto. Así es. Si estás en YouTube, por favor, haz lo mismo, pero además suscríbete para que así puedan llegarte los videos al momento exacto en que los estamos emitiendo. Y si estás en la radio, bueno, gracias por estar sintonizando Radio Meser y te rogamos que sigas haciéndolo porque es una radio que transmite las 24 horas los 7 días de la semana. Recuerda darle like, me gusta, share, compartir, como dijimos, y suscríbete también a YouTube. ¿Okay? Exacto. Así que son todas la información más importante para este programa. Pero Alba, antes de seguir, ya oramos y comenzamos abriendo la palabra de Dios. Así es. Señor, agradecido estamos con usted por darnos esta oportunidad ahora de poder abrir su palabra. Y Señor, denos el entendimiento y ayúdanos a poder entender el mensaje que usted tiene preparado para cada uno de nosotros hoy. Nuevamente, gracias por sus bendiciones. En su nombre, amén, amén, amén. Muy bien, nos vamos a Apocalipsis capítulo 17, allí es donde estamos todavía. Y en el programa pasado una de las cosas que habíamos hecho era ir nuevamente al capítulo 17, pero el versículo 14, justamente para ver qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué es que esta gente, estas autoridades que habían cedido toda su poderío, su autoridad para con la bestia y para con quien estaba ejecutando la mano derecha de la bestia y demás, ¿por qué es que ahora se vuelven contra ella? Y encontrábamos eso en el versículo 14, que dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y entonces, ¿qué es lo que ha motivado justamente a que a estos gobiernos, a estas entidades, le cedieran el poder, la autoridad a la bestia? Bueno, porque también estaban buscando lo mismo, estaban buscando poder, y bueno, ¿cuál es el gran problema con el que se enfrentan? De que la bestia después no quiere ceder su poder. Recordemos que Satanás a lo largo de toda la historia lo único que le ha interesado es tener el poder, pero poder para dominar, no poder para ser como el poder que tiene Dios, justamente de que se acerquen a Él por amor, ¿no? Entonces, viendo este tipo de cosas, sería bueno que pudiéramos leer algunos pasajes de la Escritura, Daniel, se me ocurre, para que veamos cómo es el ejemplo de poder que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y por eso te invitamos para que puedas ir junto a nosotros ahora al abrir su palabra al libro de Mateo, capítulo 20 y en el versículo 28. Si nos vamos a los evangelios, Mateo capítulo 20 y en el verso 28. Que allí nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjate que el único que realmente merecía ser servido no vino para que lo sirvieran, sino vino para servir. Qué ejemplo que nos da a nosotros. Tremendo, tremendo. Y vamos a un pasaje más, nos vamos al libro de Marcos, capítulo 9 y en el verso 35. Marcos capítulo 9 y en el versículo 35. Y dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea, cualquiera que quiera ser grande
tiene que hacerse pequeñito. Así es. Tiene que hacerse pequeñito. Y eso lo vemos en el contexto que lo estamos leyendo. Allí dice, como título tiene en mi Biblia, dice, ¿quién es el mayor? Y ahí es como que se estaban disputando unos a otros a ver quién iba a estar a la derecha, quién iba a estar a la izquierda. Exactamente. Okay. Y sin embargo, Dios les da y nos da una lección magistral de decir, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. ¿Por qué? Porque la forma de vivir la vida cristiana es sirviendo, justamente. Así es. Y el único que tenía todo para ser servido, el único que tenía todo para requerir nuestro servicio, en realidad vino a servir. Maravilloso, ¿verdad? Pero entonces ahora, como siempre yo hago preguntas, ¿verdad? Escucha bien, ¿debo dejar que mis empleados hagan lo que quieran o que mis hijos vivan como quieran? No. Recuerden que todo en la vida requiere un equilibrio. Así es. Y tristemente, la sociedad pasa de un extremo al otro, quedándose muy poco tiempo en el punto de equilibrio. Es cierto. Se van de un extremo al otro. De un extremo a otro. Todo Sube o baja. Todo nada. Sí. Así es. Y esto, lamentablemente, ha dado lugar a movimientos revolucionarios que son tan dañinos como las conductas que los originaron. Y así tenemos también corrientes psicológicas y religiosas donde todo se vale, donde todo donde no le llames la atención para no generarles un trauma, para que no tengan miedo, que no exista el temor y un montón de otras excusas. Y donde al pecado se lo deja crecer todo lo que se le antoje, porque no queremos que las comunidades religiosas queden vacías, y hasta traemos lo que el mundo ofrece para que no se vayan, como la música, etcétera, ¿no? Y así también tenemos movimientos como el impulsado por algunas mujeres que, en su afán de querer rebelarse contra el machismo, se han ido al otro extremo donde el odio prima. Cierto. No estoy diciendo que estamos diciendo del machismo y el feminismo, sino que tiene que haber un equilibrio. Exacto. También. Somos iguales a los ojos de Dios. Así es. Ni uno ni el otro extremo son positivos. Dios es un Dios de orden y, por lo tanto, hemos de vivir como Él lo ha establecido. Así es. Hay un lugar para todos en la obra del Señor, como dice un canto, ¿verdad? Pero nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de someter por la fuerza a otro en el área que sea. Al contrario, fuimos puestos para servir a Dios directamente e indirectamente a través del servicio que hacemos a los demás, ayudando a los demás. Así en es. todas las tareas comunitarias. Sí. En lo que venga, en lo que el Señor te ponga la mano a hacer. Así es. Y fue el ejemplo lo que Jesús nos dejó en su palabra. Exacto. Él lo hizo. Exacto. Primero satisfacía las necesidades físicas y luego les hablaba de ese maravilloso Dios. Él vino para servir, era un siervo. Ahí está. Una cosa, como tú decís, Alba, es ser siervo y la otra es ser servil. Oh, sí. Parecen, pero Parece no lo mismo. son. Siervo y servil no tienen... Parecen, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando el poder no está en las manos de Dios, o sea, cuando uno mismo no está 100% en las manos de Dios a cada instante, entonces ese poder se convierte en autoritarismo, en despotismo, y el accionar que requieres de los que te rodean no es de servicio, sino servil. Ahí vemos un poco la diferencia de siervo a servil. Cuando vos
tenés un siervo, por así decirlo, alguien que te está sirviendo, en vez de tú tener ese concepto de que esa persona es más baja que esa persona, o sea, de denigrarlo, un concepto denigrante de la persona, al contrario, lo tenés que poner bien arriba. Así es. Bien arriba. Ahora, cuando, como tú muy bien decías, no estás 100% en las manos de Dios en todo momento, entonces empezás a usar ese autoritarismo para con los demás, entonces es cuando vos a esa persona la empezás a ver como menos. Sí. Entonces, que haga, que venga, que lleve, que traiga y que no tenga derecho absolutamente a nada. Y ojo, porque este tipo de cosas también se pueden infiltrar en las comunidades religiosas. No en vano vemos que los ejemplos que tenemos en la Biblia, por supuesto, ¿verdad? De cómo personas que en un inicio, si bien estaban en las manos de Dios, después se fueron saliendo de las manos de Dios, siguieron usando el poder para oprimir a sus propios hermanos. Sí. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. Sí, así es. Y esto es lo que termina pasando. Como venimos hablando, con este poder, como venimos leyendo en Apocalipsis, ¿okay?, que quiere la ramera de Apocalipsis. Pero hay un poder que es muy superior a ella, y es el poder de Dios, que termina venciéndola por completo, no solo a ella, sino a quien ha estado detrás de ella todo el tiempo, que es ni más ni menos que el enemigo de las almas, o sea, Satanás. Amén, que existe el poder de Dios que la termina. Por supuesto. Y cuando las iglesias y las autoridades políticas, que hasta ese momento le han rendido honores y se han sometido a ella, se dan cuenta acerca de lo que les espera, entonces reaccionan con toda la furia que pueden contra ella. Y eso es lo que describe el capítulo 17 y versículo 16 de Apocalipsis. Vamos a leerlo, por favor. Vamos allá. ¿Ok? Apocalipsis, capítulo 17 y en el versículo 16. Dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ok. Allí lo vemos, y que lo pone con palabras como dejarán desolada, ¿sí?, desnuda, y devorarán sus carnes, y por último, decía allí, la quemarán. La idea que se intenta mostrar es la destrucción total e irremisible de este poder político religioso y sus hijas. Así es. Entendamos que al caer quien sostiene a estas organizaciones religiosas que se unieron a ella mediante el ecumenismo, es obvio que también caen estas estructuras religiosas. Exacto. Cae todo aquel que se unió con ella. Por supuesto. Y al ser destruido ese eje, el eje, todas las demás se derrumban. Sabemos que si hay un eje que mantiene, por ejemplo, o cuando a una planta se le pone un tutor, ¿va? Todavía la planta no agarró esa fortaleza y uno le saca ese tutor, se puede quebrar y morir la planta. Y morir la planta. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar y orar mucho a fin de saber dónde o en quién está basada mi vida espiritual. Muy cierto. ¿Es así? Muy cierto. Pero recordemos que en Mateo, capítulo 24, que hemos estado analizando esto en otros programas, nos habla que en los tiempos finales habrá muchos ¿qué? Engañadores, falsos profetas y falsos apóstoles. Así es. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. El libro de Apocalipsis nos deja, no nos deja ciegos al respecto del destino de las organizaciones que se unirán en puntos doctrinales comunes con los que tiene la ramera.
Cuidado. Apocalipsis es muy claro con lo que está diciendo. Clarísimo, clarísimo. Por eso te decimos, desde aquí, desde Develando las Escrituras, desde nuestro ministerio, Nuestras Voces en el Desierto, solo recuerda esto: el tiempo de actuar por tu salvación es ahora. Amén. Amén. En este momento. Amén. Pero bien, continuemos con el capítulo 17 porque el tiempo avanza también. Sí. Pero ahora vamos a ver el versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ok. Lo primero que nos llama la atención en este versículo es algo que a mi entender es maravilloso. Y me refiero al hecho de que independientemente de lo que está pasando a nivel mundial e individual, Dios sigue al control. Amén. No importa todo lo que está sucediendo, afuera o en nosotros. Dios sigue al control. Y esto es realmente maravilloso. Claro que sí. Y espero que tú lo estés sintiendo también así. Pero tristemente, muchas veces perdemos esto de vista. Sobre todo cuando nos vemos en el centro de dificultades o en el ojo del huracán. Sí. Que parece que todo se nos derrumba, todo se vino abajo. Exactamente. Haríamos bien en ese momento tratar de alguna forma asomar nuestra cabeza por encima de las dificultades y mirar hacia arriba y darle gracias a Dios porque Él sigue el control. Pase lo que pasemos, Dios sigue el control. Y pase lo que pasemos, como tú muy bien decías, en el mundo que nos rodea, que vemos que a pasos agigantados está yendo a la desolación, a la ruina, al fracaso total, y Cristo está a las puertas viniendo, tal cual la profecía lo estaba diciendo, o que todo ese hecatombe está en nuestro interior, ¿verdad? Entonces, independientemente de lo que estemos enfrentando, levantemos la cabeza, porque Cristo sigue al control, Dios sigue al control. Así es. Y este versículo también nos está mostrando a nuestro amoroso Dios teniendo en sus manos todo el devenir de la historia de este mundo. Y esto es una tranquilidad para ti, para mí, para nosotros, para todos, más allá de lo que nos toque vivir. Así es. El saber de que esto fue ya predicho por el Señor, sigue el control. Así entonces, es. Nos tiene que dar esa tranquilidad. Tiene que dar tranquilidad, exactamente. Las fuerzas para poder enfrentar lo que sea. Exactamente. Por eso mantengamos nuestra fe en Dios de manera constante, no intermitente. Yo diría, Alba, pondría un ejemplo, no como los latidos del corazón. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿no? Como uno ve cuando le chequean su corazoncito como está, así, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. No. Tiene que ser constante y diría más, y ascendiendo. Y ascendiendo, cada vez más cerca del cielo. Así es. No como la bolsa de valores, por ejemplo, que a veces sube, a veces baja, sino que tiene que ir en ascenso constante. Exactamente. Pero vamos a leer un versículo en el que hablábamos hace un momento de Mateo capítulo 24. Nos vamos al versículo 13 de ese libro. Mateo capítulo 24, versículo 13. Y vamos a ver algo muy, pero muy importante allí, algo que encaja con todo esto. Mateo capítulo 24, versículo 13. Ya estoy llegando. No hay problema. Ya estoy. ¿Qué dice allí, Alba? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¡Wow! Maravilloso. Dentro de todo lo que tengamos, que estemos pasando y que tengamos que pasar, manteniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, hemos de perseverar. Porque ¿cuál es el resultado final? Seremos salvos. Seremos salvos. Como dije hace un momento, este versículo encaja perfectamente con lo que venimos diciendo y está puesto en la descripción que el mismo Señor Jesucristo está haciendo acerca de los eventos finales. Es cierto. Y nos muestra la importancia de mantenernos firmes, creyendo en la promesa que Él mismo nos hizo de que estaría con nosotros hasta el fin del tiempo o el fin del mundo. Correcto.
pero también sin importar por lo que estemos pasando o de lo que esté en nuestro futuro. Por eso, oremos y permitamos que Dios nos fortalezca, a fin de que nuestra fe, nuestra confianza en Él sea inamovible. Amén. Para mí, el hecho de saber que todo está en las manos de Dios y que no se le pasa ningún detalle desapercibido, me infunde tranquilidad. Más allá de lo apremiante que es el actuar de estas organizaciones como se describen en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, pase lo que pase, Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte, ni individualmente ni como humanidad toda. Amén. Amén. Y hay una palabra que creo que necesitamos los cristianos dejar de lado, Alba, es la palabra suerte. Oh, por supuesto. Que tengas suerte. No es así. Vuelvo a repetir, Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte. Y en su palabra es muy clara. No nos deja de lado. No, para nada. Pero veamos cómo muestra Apocalipsis esa presencia divina en esta parte de la historia de este mundo. Dice allí que Él puso, en el versículo que hemos leído, que Él puso en sus mentes el ejecutar lo que Él quiso con respecto a la ramera. Exacto, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Recuerda cómo comenzaba este capítulo? ¿Vamos a repasarlo? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1. ¿Qué nos dice? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Todo el capítulo 17 tiene el objetivo de mostrar cómo se ejecuta la sentencia contra la ramera, o ese poder político religioso que domina la tierra. Ahora, en este penúltimo versículo que hemos leído, el versículo 17, capítulo 17, versículo 17, Dios se presenta mostrando que Él es quien está detrás de esta ejecución, inspirando o poniendo en la mente de estos poderes políticos que fueron engañados la práctica de dicha ejecución. Ya desde el inicio se sabía que iba a ser destruida. Exacto. Ahora se sabe el medio o método a través del cual viene esa destrucción. El cierre de este versículo también me parece muy importante y va en la misma dirección que el inicio del mismo. Dios está al control y sus palabras se cumplen. Toda profecía apocalíptica tiene su cumplimiento. Sí, pues el final del versículo 17 dice: hasta que se cumplan las palabras de Dios. Muy claro. Y en el libro de Apocalipsis ya se han cumplido ciertas cosas, otras se están cumpliendo. Ahí está, y otras están próximas. Y próximas a cumplirse. Y el hecho de que no llegue cuando nosotros creemos que debe llegar, no significa que no se vaya a cumplir. Recordemos que los tiempos de Dios son perfectos. No se atrasa ni se adelanta. Y aquí lo vemos con claridad. La profecía es segura y es segura también por lo que dice un pasaje de la palabra de Dios. Nos vamos a ir allí a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Unas hojitas más atrás, nomás allí. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Qué dice allí, Alba? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok. La profecía es segura porque proviene de Dios mismo. Amén. ¿Sí? El gran conflicto tiene un fin. Este caos que vivimos y que se acrecienta cada vez más no durará para siempre. Amén a eso también. Dios en su cronograma ya tiene fijado el final. Lo que pudiera sorprendernos de Dios es el método en que Él lleva a cabo las cosas. Podríamos pensar que el final de esta institución político-religiosa podía llegar de otra forma. No sé. Tal vez un gran terremoto que se la tragara o quién sabe qué. Pero Dios se encarga de inspirar a los mismos que la exaltaron a que la destruyan. Increíble, ¿no? ¿Y por qué esto es así? Dios no hace nada sin sentido. Si Él hubiera ejecutado su sentencia contra la ramera por cualquier otro método, podría generarse en la mente de alguien la idea de que tal vez Dios está siendo injusto, pero al ser las mismas organizaciones religiosas que han actuado con la ramera, que han comulgado con ella, son ellas mismas las que tienen todas las evidencias del engaño al que fueron sometidas y por ende no les queda la menor duda de quién es este poder al que le dieron su autoridad. Entonces la destruyen con todas las de la ley. Perdón. Así es. A nadie le queda duda que debe ser destruida por lo que les ha hecho. Porque no olvidemos que este engaño al que voluntariamente se sometieron las condena a ellas también. O sea, indirectamente también van a la desolación y destrucción. Literalmente hablando, diríamos que en el versículo 17 estaría el fin del capítulo 17, dado que cierra la idea con que había iniciado él mismo. Pero como vemos, aún queda un versículo más. Que yo te propongo que lo dejemos para el próximo programa, dado que ahora se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado hasta aquí y desde ya te pedimos que compartas este programa para que más personas puedan abrir los ojos y puedan resolver las realidades que están viviendo y hacer los cambios que sean necesarios si es que no están basados 100% en lo que la Escritura dice. Así es. Nuevamente agradecemos vuestra presencia, pero antes de terminar oficialmente con este programa, te invitamos a que puedas orar junto a nosotros. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de poder aprender más de su palabra. Y Señor, gracias por darnos a entender de que usted está junto a nosotros en cada momento. Gracias porque sabemos que estamos viviendo los tiempos finales. En su palabra nos ha mostrado usted todo lo que iba a acontecer en los últimos tiempos, lo que está aconteciendo y lo que ha pasado y lo que ha de venir. Señor, ponemos nuestras vidas en sus manos para poder seguir en sus pisadas, para no cometer errores. Y cuando vengan esos momentos difíciles, que Padre recordemos, como hemos leído recién en su palabra, que usted está el control de todo. Amén. Nuevamente, Padre, gracias por todas sus bendiciones. En su nombre, amén, y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios los bendiga y será hasta la semana que viene. Bendiciones para todos.